Mecánica de fluidos. La mecánica de los fluidos es la ciencia que estudia el comportamiento de los fluidos en reposo o en movimiento y la interacción de estos con sólidos o con otros fluidos en la frontera. Fluidos. Se denominan fluidos a los cuerpos que pueden fluir, crecen de forma y necesitan recipientes para contenerlos. Los líquidos y los gases son fluidos. Se diferencia en la intensidad de las fuerzas de cohesión existentes entre sus moléculas. Fases de la materia. Tenemos al sólido, líquido y gaseoso. El sólido es un objeto macizo, firme, denso y fuerte. También se refiere al cuerpo cuyas moléculas tienen entre sí mayor cohesión que la de los líquidos. Líquido. Se denomina líquido a un estado de la materia que se caracteriza por ser fluido y viscoso. Y gaseoso es un estado de la materia que consiste en el agrupamiento de átomos y moléculas con poca fuerza de atracción entre sí o en expansión, lo que significa que no pueden unirse totalmente. Predomina la repulsión molecular en el estado gaseoso y en el estado sólido predomina la cohesión molecular. Efecto de las fuerzas sobre los fluidos. Los tres estados comunes de la materia son sólido, líquido y gaseoso. El sólido mantiene una forma y un tamaño fijo, aun cuando se le aplica una gran fuerza. Un sólido no cambiará con facilidad de forma ni de volumen. Un líquido no mantiene una forma fija, sino que toma la de su recipiente. Al igual que los sólidos, no se comprime con facilidad, pero su volumen puede cambiar apreciablemente si se le aplica una fuerza muy grande. Un gas no tiene forma ni volumen fijos, expande y llena su recipiente. Podemos decir que los gases son fluidos muy comprensibles, los líquidos son fluidos poco comprensibles. La densidad. La densidad es una magnitud escalar que permite medir la cantidad de masa que hay en determinado volumen de una sustancia. Fórmula para calcular la densidad de un objeto es masa entre volumen, lo cual podemos deducir que la densidad es inversamente proporcional al volumen. Mientras menor sea el volumen ocupado por determinada masa, mayor será la densidad. Presión es una cantidad física que mide la fuerza normal que actúa por unidad de área sobre una superficie. Es considerada una magnitud física. Su unidad según el sistema internacional es el pascal. La presión atmosférica. La presión atmosférica es la presión ejercida por la masa de aire que envuelve a la Tierra. La presión atmosférica varía con la temperatura y con la altitud de un punto respectivo al nivel del mar. Así podemos afirmar que la presión atmosférica es la fuerza que por unidad de área el aire ejerce sobre la superficie de la Tierra. Presión manométrica. Se llama presión manométrica aquella que resulta de la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Como tal, se mide con un aparato llamado manómetro. Solo es aplicable en casos en que la presión es superior a la presión atmosférica, pues de lo contrario es presión de vacío. La presión absoluta. Como presión absoluta se denomina aquella que se obtiene de la suma de la presión atmosférica y la presión manométrica. Manómetro de tubo abierto. El medidor de presión más sencillo es el manómetro de tubo abierto. El tubo en forma de U contiene un líquido de densidad. Un extremo del tubo se conecta al recipiente donde se medirá la presión y el otro está abierto a la atmósfera. Principio de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido en fluido estático experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido que desaloja. El fluido que desaloja es la parte del fluido que el objeto desplaza para ocupar ese espacio. Dentro del principio de Arquímedes encontramos la fuerza de empuje. El empuje es una fuerza neta vertical dirigida hacia arriba, que hace un fluido sobre un cuerpo parcial o totalmente sumergido. El empuje es igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen sumergido del cuerpo. El principio de Pascal. La presión ejercida sobre un fluido encerrado es transmitida íntegramente a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Las aplicaciones del principio de Pascal básicamente. Buenas tardes. En la presente diapositiva les planteamos unas preguntas para ampliar su conocimiento sobre el tema de estática de fluidos. En el problema número 1 nos pide calcular la presión que ejerce un cuerpo de 120 kilogramos que está apoyado sobre una superficie de 0.8 metros cúbicos.
Bueno, tenemos la masa, 120 kilogramos, la gravedad, 9.81 metros entre segundos al cuadrado, el área del cubo, que es 0.8 metros cúbicos. Bueno, la fórmula para hallar la presión será fuerza entre área, bueno, la presión en función de la fuerza es, y para hallar la fuerza es masa en kilogramos por la gravedad. Y justo el problema nos da esos dos datos. Entonces el problema ya está resuelto. Solo nos queda reemplazar los valores y nos da una presión de 1471.5 pascal. En el segundo problema nos pide hallar en un tubo de vidrio se coloca mercurio hasta un nivel de 76 centímetros. ¿Qué presión ejerce sobre el fondo? Bueno, tenemos la presión del mercurio, que es 13.6 gravedad fuerza entre decímetros al cubo. La altura, 76 centímetros, pero lo cambiamos a 7.6 decímetros, porque el mercurio trabaja en decímetros. Y para hallar esta presión, ponemos presión en función del peso específico. Bueno, y ya tenemos el peso específico del mercurio. Y nos da, la presión total nos da 103.36 decímetros al cuadrado. Gracias. Introduciremos bloques de hielo en este recipiente con agua para ver qué pasa. Y no sé si se puede llegar a apreciar, pero vemos que los bloques de hielo flotan. Bueno, este es un resultado que ya es obvio porque todos sabemos que flotan, pero no sabemos por qué flota. ¿Por qué el hielo flota? Bueno, lo veremos más adelante. Después de introducir los bloques de hielo, ahora probaremos con estos dos objetos. ¿Qué pasa? ¿Flotarán? ¿No flotarán? La moneda de plata, el tajador de aluminio, ¿flotará? ¿Qué será? Veremos. Vemos que se cae, precipita. No, para nada se queda flotando, ni siquiera cae lentamente, cae directo. A ver, ahora probaremos con el tajador de aluminio. Y pues también notamos que se hunde. Para nada, flota. Y ahora introduciremos de nuevo los bloques de hielo. Notamos que los bloques de hielo flotan y tanto el tajador como la moneda no flotan. Y no es que hemos cambiado de fluido, sigue siendo agua, porque ya hemos puesto los dos objetos en el mismo recipiente. Y ahora veremos por qué flotan algunos y no flotan algunos. Bueno, ahora haremos un experimento para comprobar la densidad de dichos objetos, quién es más denso y quién es menos denso, y saber por qué flotan algunos y por qué no flotan algunos. Acá tenemos un tajador de aluminio, una moneda de plata, cubitos de hielo y un recipiente con agua. Y en instantes comenzaremos. Y acá tenemos una representación gráfica del anterior visto en el experimento. Acá vemos un frasco con agua y bloques de hielo flotando. Y acá vemos otro frasco con agua, con una moneda y un tajador de aluminio. Acuérdense que el tajador de aluminio, la moneda es de plata. Y recuerden esto, la densidad del agua es 1000
kilogramos sobre metros cúbicos. Y ahora vemos que los bloques de hielo flotan. ¿Por qué? Y ahora les daré el dato. La densidad del hielo es de 917 kilogramos sobre metros cúbicos. Matemáticamente, la densidad del agua es superior a la densidad del hielo. Esto genera que el agua empuje al hielo, permitiéndole al hielo flotar. Por ello, el hielo flota en el agua, ya que su densidad es menor que la del agua. Pero ahora veremos la densidad de estos dos objetos, de la moneda de plata y el tajador de aluminio, y veremos por qué no flotan. Recordemos, de nuevo, la densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Ok. ¿Y por qué esto se hunde? Pues ahora le daremos el dato. La densidad de la plata es de 10, no, disculpe, es de 1000, no, es de 10.490 kilogramos sobre metro cúbico. Es técnicamente 10 veces superior a la densidad del agua, o sea, mucho más denso, o sea, caerá, precipitará inmediatamente. Por ello, la moneda de plata se hunde. Y en el caso del tajador de aluminio pasa lo mismo. No tan grande como la densidad de la plata, pero también es superior a la de agua, ya que la densidad del aluminio es de 2700 kilogramos sobre metros cúbicos. Y por ello el hielo flota y estos dos objetos no flotan. La moneda de plata y el tajador de aluminio. Gracias. Ahora hablaremos de los fluidos. Los fluidos se denomina fluido a toda sustancia que se deforma dependiendo del recipiente o la fuerza que se le oprime a este. Por ejemplo, en un vaso, en una botella, el líquido, el agua toma forma de este objeto, de este recipiente, mejor dicho. También, es decir, aquellas sustancias donde las fuerzas de cohesión intermolecular entre sus moléculas son muy débiles cuando existen. Esto también se ve en los fluidos, ya que en el agua las fuerzas de cohesión intermolecular no son tan fuertes. Por esto es un líquido y no un sólido. O también dice que no existen, por ejemplo, en los gases, porque en el aire están tan dispersos, casi no existe esa fuerza, por eso está muy disperso y hay mucho espacio entre las moléculas. También tenemos ejemplos de fluidos: el agua, el aceite, la sangre, la leche, el CO2, etc, etc, etc. Y luego de esto pasamos a la densidad. La densidad es una propiedad escalar, no tiene dirección. Es una magnitud escalar, disculpen, que se define por la masa entre el volumen. En el sistema internacional sería kilogramos entre metros cúbicos. Y esto es un dato que lo veremos más adelante, que la densidad del agua es 1 gramo entre 1 centímetro cúbico o 1000 kilogramos entre 1 metro cúbico.